Namaste, buenos días. Esta es la segunda grabación de este relato de Tolkien, El Silmarillion, en el que explica noveladamente su fabulación del origen del mundo, de su mundo, del que después, al final de una era, surgió el Señor de los Anillos, una batalla final, podríamos decir, semejante a la Bhagavad Gita con respecto al Mahabharata. Bueno, ciñámonos de nuevo ahí. ¿Y por qué estoy relatándoos esto? Porque estamos con el tema del mantra, del sonido, y Tolkien inicia así su cosmovisión de cómo empezó esto. He hecho una introducción a por qué y cómo iba a hacer esto. Había tres partes. Una primera parte es la referida a cómo esos poderes que emanan del todo, del uno, hacen su música y cómo el todo les enseña lo que han hecho y cómo así es como se crea el espacio y se empieza a desarrollar. Hay también un ejemplo que no quiero perder de vista, que es el germen y la manifestación. Todo estaba en el germen. El bulbo del tulipán tiene en el germen, cuando es una cebolla, tiene en el germen la belleza de la flor del tulipán. ¿Cuándo, cómo, de qué manera eso va a emerger? ¿Qué vibración va a dar lugar? Bueno, pues esos relatos quizás de esta forma novelados a nuestra mente, que ya sabéis, la mente de una mosca, así pequeñita, alimentada por los 5 sentidos, pues bueno, quizás con esto, al menos a mi mente, le ayudan a crear un mapa. En la primera parte hemos visto la música de los Ainur, de los dioses, y ahora en la segunda parte vamos a establecer el contacto con de esos Ainur, cuáles van a regir los elementos, cómo se va a hacer la creación. Primero era como el germen, ahora quién va a intervenir y después las tensiones de lo creado. Bueno, vamos a iniciar el relato, que ya sabéis que caigo siempre en la tentación de aportar algo propio siempre por ahí según a mí me toque, ¿no? Estábamos en el momento en el que los Ainur ya han visto en ese espacio, han visto ya su música, y ahí es cuando también se presenta algo que ellos no han visto y que no saben, porque no viene de esa emanación primera, que viene del todo, que son los hijos de Ilúvatar. Ilúvatar es el nombre que se le da a, entre comillas, Dios, ¿no? Al todo. Entonces, esos hijos son los elfos y los humanos. Y ahí es donde nos quedamos y donde arrancamos ahora. Ahora bien, los hijos de Ilúvatar, es decir, son directamente de Ilúvatar, no son producto de la creación de esos dioses, de esas emanaciones primeras. Los hijos de Ilúvatar son los elfos y los hombres, son los primeros nacidos y los seguidores. Y entre todos los esplendores del mundo, las vastas salas y los espacios y los carros de fuego, Ilúvatar escogió como morada un sitio en los abismos del tiempo y en medio de las estrellas innumerables. Y puede que esta morada parezca algo pequeña a aquellos que solo consideran la majestad de los Ainur y no su terrible sutileza. Como quien tomara toda la anchura de Arda para llevarla allí,
una columna y la elevara hasta que el cono de la cima fuera más punzante que una aguja. O quien considerara solo la vastedad inconmensurable del mundo, que los Ainur aún no están modelando, y no la minuciosidad y la precisión con que dan forma a todas las cosas que en él se encuentran. Ahí vuelvo a hacer un inciso. Es como que todo eso, ese poder tan inmenso, al final se tiene que concretar en un acto, en la punta de una aguja, en la punta de una montaña, en algo concreto. Y todo esto ininterrumpidamente. De esos vastos mundos en los que nos movemos, de sentimientos, de buenas intenciones, todo esto se concreta en buenos días, ¿cómo está usted? Algo así. Bueno, pero cuando los Ainur hubieron contemplado esa morada en una visión y luego de ver a los hijos de Ilúvatar que allí aparecían, muchos de los más poderosos de entre ellos se volcaron en pensamiento y deseo sobre ese sitio, y de entre ellos Melkor es el malo, era el principal, como también había sido al comienzo el más grande de los Ainur son los dioses, que participaron en la música que dio origen a todo. Y fingió, aún ante sí mismo al comienzo, curioso, finjo incluso conmigo misma, dominando los torbellinos de calor y de frío que lo habían invadido, que deseaba ir allí y ordenarlo todo para beneficio de los hijos de Ilúvatar. Pero lo que en verdad deseaba era someter tanto a los elfos como a los hombres, que son los hijos de Ilúvatar, pues envidiaba los dones que Ilúvatar les había prometido. Y él mismo deseaba tener súbditos y sirvientes y ser llamado Señor y gobernar otras voluntades. Pero los otros Ainur contemplaron esta habitación puesta en los vastos espacios del mundo, que los elfos llaman Arda, la tierra, y los corazones de todos se regocijaron en la luz, y los ojos se les alegraron en la contemplación de tantos colores, aunque el rugido del mar los inquietó sobremanera. Y observaron los vientos y el aire y las materias de que está hecha Arda, la tierra, el hierro, la piedra, la plata y el oro, y muchas otras sustancias, pero de todas ellas el agua fue la que más alabaron. Y dicen los Eldar que el eco de la música de los Ainur vive aún en el agua, esa música del origen, más que en ninguna otra sustancia de la tierra. Y muchos de los hijos de Ilúvatar escuchan aún insaciables las voces del mar, aunque todavía no saben lo que oyen. Ahora en el verano al lado del mar, y ahí escuchándolo. Sigo. Ahora bien, aquel Ainur, a quien los elfos llaman Ulmo, volvió sus pensamientos al agua, o sea que Ulmo va a ser el que va a responsabilizarse del agua. Y de todos fue él quien Ilúvatar dio más instrucciones en música. Ahora después veremos cómo le dice. Pero sobre aires y vientos, quien más había reflexionado era Manwë, noble de nobles entre los Ainur. Este es el del aire, el elemento aire. Y en la materia de la tierra había pensado Aule, a quien Ilúvatar había concedido una capacidad y un conocimiento apenas menores que los de Melkor, aunque lo que deleita y enorgullece a Aule es la tarea de hacer y las cosas hechas, y no la posesión ni su propia maestría. Por tanto, da y no atesora, y está libre de cuidados emprendiendo siempre nuevas tareas, que es lo que hemos visto que es diferente a Melkor, que Melkor lo que quiere es atesorar. E Ilúvatar llamó a Ulmo, el del agua, y le dijo:
¿No ves cómo aquí, en este pequeño reino de los abismos del tiempo, Melkor ha declarado la guerra contra tu provincia? Ha concebido un frío crudo e inmoderado, y sin embargo no ha destruido la belleza de tus fuentes, ni la de tus claros estanques. Contempla la nieve y la astuta obra de la escarcha. Melkor ha concebido calores y fuegos también sin restricción y no ha podido marchitar tu deseo ni ahogar por completo la música del mar. Contempla más bien la altura y la gloria de las nubes y las nieblas siempre cambiantes y escucha la caída de la lluvia sobre la tierra. Y en esas nubes eres llevado cerca de Manwë, tu amigo a quien amas. Manwë es el del aire. O sea que Melkor ya vemos que se quedó con el fuego. Respondió entonces Ulmo: en verdad mi corazón no había imaginado que el agua llegara a ser tan hermosa, ni mis pensamientos secretos habían concebido el copo de nieve, ni había nada en mi música que contuviese la caída de la lluvia. Iré en busca de mi música, iré en busca de Manwë, y juntos haremos melodías que serán tu eterno deleite. Y Manwë y Ulmo fueron desde el principio aliados y en todo cumplieron con fidelidad el propósito de Ilúvatar, esa música del inicio. El agua y el aire. Pero mientras Ulmo, el del agua, hablaba todavía y los Ainur miraban absortos, la visión se apagó y se ocultó a los ojos de todos, y les pareció que en ese momento percibían algo distinto. Era la oscuridad, que no habían conocido antes, excepto en pensamiento. Pero se habían enamorado de la belleza de la visión y habían contemplado embelesados el despliegue del mundo que allí cobraba ser y les colmaba la mente, porque la historia no estaba todavía completa, ni los ciclos del tiempo del todo cumplidos, cuando la visión les fue arrebatada. Y han dicho algunos que la visión cesó antes de que culminara el dominio de los hombres y la desaparición de los primeros nacidos. Por tanto, aunque la música lo ocupaba todo, los Valar, los Ainur, no vieron con los ojos las eras posteriores ni el fin del mundo. Es decir, son poderosos pero no lo han visto todo. Entonces hubo inquietud entre los Ainur, pero Ilúvatar los llamó y dijo: sé lo que vuestras mentes desean, que aquello que habéis visto sea en verdad, no solo en vuestro pensamiento, sino como vosotros sois y aún otros. Por tanto digo, ea, que sean estas cosas. Y enviaré al vacío la llama imperecedera, y se convertirá en el corazón del mundo, y el mundo será. Y aquellos de entre vosotros que lo deseen podrán descender a él. Y de pronto vieron los Ainur una luz a lo lejos, como si fuera una nube, con un viviente corazón de llamas, y supieron que no era solo una visión, sino que Ilúvatar había hecho algo nuevo. Ea, el mundo que es. Así sucedió, pues, que de los Ainur, algunos siguen morando con Ilúvatar, más allá de los confines del mundo, es decir, no bajaron todos, pero otros, y entre ellos muchos de los más grandes y más hermosos, se despidieron de Ilúvatar y descendieron al mundo. Ilúvatar les impuso esta condición, quizá también necesaria para el amor de ellos, que desde entonces en adelante
los poderes que Él les había concedido se limitaran y sujetaran al mundo por siempre, hasta que el mundo quedase completado. ¿Habéis empezado un trabajo? Pues ahora, ahí, hacerlo. Hasta que el mundo quedase completado. De modo tal que ellos fuesen la vida del mundo y el mundo la vida de ellos. Y por eso mismo se los llama los Valar, los poderes del mundo. Bueno, pues ya tenemos a los encargados de hacer la creación. Tenemos esa emanación primera, ese sonido primero, pero eso ahora tiene que tener unos encargados, en este caso ya nuestros antiguos conocidos, los 4 elementos, que son los que se quedan en el mundo, y nos dice Tolkien que hay más poderes, pero aquellos poderes no vinieron a esta creación. Y ahí están. Esos poderes se tienen que quedar hasta que todo esto quede completado. Es decir, el aire, el fuego, la tierra, el agua, se tienen que quedar ahí hasta que del bulbo del tulipán crezca y se abra el tulipán. Ahí tienen que estar, porque si fallan, la creación, el tulipán, no tendrá su esplendor. Muchas gracias por estar ahí y nos falta una última parte. Adelante y deseo que os siga.